con nuestra voz construimos comunidad. Programa presentado por personas participantes de la Asociación Visitegui, gracias al apoyo técnico de la emisora Candela Radio. Tic-tac, 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 tic-tac. Me desperté agitado, nervioso, perdido. He quedado con el grupo, con los camaradas. Bienvenidos a todas y a todos nuevamente a este podcast de Locura Feliz, la Asociación Visitegui. Hoy desde un lugar muy especial, muy importante para todos los debates, los diálogos que se desarrollan todos los martes en nuestro Choco Gurea. En este caso estamos en la sede de Aldarte, por la zona del centro de Bilbao, esto es Abando, y estamos al lado de Lala Mujica, a la cual saludamos y damos las gracias por el espacio que nos está brindando en estos momentos, así que muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos la verdad un poco apelotonados, ¿no? Porque de haberlo sabido hubiéramos tenido el otro espacio que es un poquito más amplio. ¿Y qué es Aldarte? Pues es una asociación LGTBIQ+, cada vez con más letras, es decir, que se dedica sobre todo centrado en el colectivo LGTBIQ+, y que además trabaja en el ámbito de la diversidad sexual y de género. Hacemos sobre todo tres cosas, y alrededor de estas tres cosas armamos todos los proyectos que hacemos, que es sensibilización, formación, educación y acompañamiento. Que el acompañamiento es hacer grupos de referencia como el que está teniendo lugar detrás de esa puerta, el apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico. Y a través de estas tres actividades armamos todo lo que hacemos, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta pues este punto, este ámbito que es la diversidad sexual y de género. Bueno, pues bienvenida. ¿Qué tipo de violencias o LGTBI más fobias existen? A ver, ¿qué tipo de violencias? A ver, pues wow, es un temazo esto de la LGTBIQ+fobia. A ver, hay una violencia que es la violencia que reciben todas las personas que, entre comillas, no son normativas, es decir, que no siguen una sexualidad normativa, que suele ser que no son heterosexuales, y aquellas personas que no siguen el género asignado al nacer, es decir, pues bueno, personas trans, transgéneros, etcétera. Entonces, ¿qué tipos de violencias? Pues fundamentalmente aquí lo que hemos visto en 30 años de funcionamiento de Aldarte es desde violencia psicológica, hay un amplio rango, maltratos, humillaciones, menoscabos, estigma a tutiplé, y luego, claro, que de vez en cuando en la ciudad de Bilbao, ¿no? Pues nos encontramos con que tal persona ha sido apalizada o ha sufrido una agresión física por demostrar su afecto o demostrarse tal y como es en cuestión de género, ¿no? Y entonces, pues bueno, y que básicamente es el odio hacia la diversidad sexual y de género. Yo sí quiero remarcar una cuestión, porque muchas veces cuando hablamos de este tema nos fijamos en la persona que comete la violencia, ¿no? Uh-huh. En aquel que es LGTBIfóbico, ¿no? Sí. En la persona agresora. Aquí muchas veces nos olvidamos que todo el tema del prejuicio y de cómo vivimos las personas, la diversidad sexual y de género, sobre todo tiene un componente que es muy estructural. Las personas nacemos en una sociedad en donde abundan los prejuicios y el estigma hacia las personas no heterosexuales y hacia las personas que son transexuales, y entonces nacemos en ese prejuicio, y esto es muy estructural, es decir, que el mismo sistema nos hace odiarnos y vivir mal esta diversidad sexual y de género, y muchas veces esto pues lo obviamos, lo olvidamos, ¿vale? Y no sé, un poquito, no sé qué más decir. Bueno, ¿existen alguna cosa que las empeore? Por ejemplo, sexo, procedencia, cultura.
la violencia, me imagino que estaremos hablando, ¿verdad? Sí, a ver, sí es verdad que claro, que ahora que Bilbao se ha vuelto pues muy diverso, culturalmente hablando, sobre todo, etcétera. Pues sí, ¿no? Porque muchas veces el racismo se junta al odio, porque eres parte del colectivo LGTBQ+, y entonces son dos componentes que se suman y entonces pues ahí se suma la violencia, ¿no? Entonces yo te respeto como autóctono, te respeto gay, pero no te respeto siendo de Colombia, por ejemplo, y solicitante de asilo, ¿no? Y sí, hay factores que acrecentan esa violencia y luego que la vuelven más específica. A ver, por ejemplo, o sea, las personas, las mujeres lesbianas o las lesbianas pues pueden padecer un tipo de violencia más privado, más invisibilidad, mientras que igual los gays, por ser más visibles, ¿no? Y por estar más en la calle, pues son pues sufren más la violencia física, ¿no? Palizas y demás, que es lo que estamos viendo muchas veces, ¿no? Pues sí, o sea, hay factores que hacen variar, ¿no? Que una persona pues sufra, una persona LGTBIQ+ sufra un estilo de violencia o no. Vamos, es lo que vemos aquí en Aldarte. Hay cosas que se juntan, la etnia, el país, la cultura, el color de la piel, que muchas veces no se perdona. Es decir, o sea, si encima eres, ¿no? Eres trans, entonces ya ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, sí. ¿Qué produce esta violencia en las personas que lo sufren? Pues toda clase, las consecuencias son terribles, o sea, de verdad que no nos imaginamos nunca las consecuencias de este tipo de violencia, gente, pero muy traumatizada, que le cuesta muchas veces seguir con su vida, porque claro, o sea, es que el impacto muchas veces es tremendo. Yo ahora mismo me estoy acordando de una historia que oí el viernes pasado, porque tenía, o sea, para hacer un informe para apoyar la solicitud de asilo de esta persona, y la historia era impactante. O sea, a mí hay pocas historias que últimamente me han conmovido, O sea, una persona que desde que tiene uso de razón es rechazada por la familia, es abusada por amigos y amistades de la familia, es vuelta a rechazar por la familia, cuando sale sufre bullying en las escuelas, es rechazada en la universidad y luego en el barrio es aislada, nadie le habla, etcétera, ¿no? Es decir, que el impacto es tremendo. Yo cuando he estado con personas que han sufrido una paliza, agresiones en la calle, son personas a las que les cuesta luego pues confiar en el resto de personas, les cuesta confiar en sí mismas, la autoestima queda muy alterada, etc, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Las consecuencias de la LGTBofobia son enormes, ¿no? Gente que se encierra en casa, que no sale, que siente vergüenza de sí misma, que siente culpabilidad por lo que es, etc. O sea, hay muchas... Hace muchos años yo tuve una compañera que sus hijos sufrían bullying en el colegio. Claro, fuimos a hablar con el director y la respuesta que nos dio: cambia a los niños de colegio. O sea, hay que cambiar a la víctima, no al agresor. Sí, ya ves. No sé si las cosas habrán cambiado. No, eso todavía ocurre y todavía lo conocemos, desgraciadamente, porque claro, hay veces que el bullying pues no es tan fácil pararlo, no es tan fácil, ¿no? Y entonces pues es verdad, la directa es cambiar a la criatura de colegio. A la víctima, ¿no? Sí, a la víctima, sí. ¿Y quién consideras que está más aceptado en la sociedad? ¿Una persona gay o una persona lesbiana? ¿Por qué has hablado algo de ello? ¿Y por qué crees que es así?
Mira, yo, fíjate tú, yo no es por hacer ranking, porque yo creo que no hay que hacer ranking de la exclusión social, es decir, o sea, quien está excluido, excluida o excluida socialmente, pues lo está. Y creo que el sufrimiento, pues ahí está añadido, ¿no? Yo sí creo que, como he dicho antes, pues un gay es más susceptible de sufrir un tipo específico de violencia, más física, porque está más en la calle y entonces, va a recibir una paliza, y una lesbiana puede ser más proclive de como lo estoy viendo yo ahora, ¿no? De negarse la sexualidad, de esconderse, de invisibilizarse, porque pues en esta sociedad pues pues igual tiene un plus más de invisibilidad el tema del lesbianismo sobre la homosexualidad masculina, ¿no? Pero ¿quién sufre más? La LGTB-fobia, todas las personas que sufren la LGTB-fobia sufren. O sea, sufren. Y ya si eres asesinada, como le ocurrió a Samuel hace 4 o 5 años, pues bueno, no, ahí ya es inevitable, ¿no? La pérdida de vidas. Pero no he visto, no es cuestión de hacer rankings, ¿no? La persona transexual sufre una violencia también específica, ¿no? Cuando sale a la calle, cuando es menoscabada, cuando es insultada, etcétera, cuando es mirada, las miradas que desnudan. El otro día me decía una persona trans, es que cuando voy a la calle yo voy a cobrar entrada porque las miradas que me lanza la gente son muy, muy violentas, ¿no? O sea, es de arriba abajo, de abajo arriba, y entonces de arriba abajo. Me estoy acordando de José Antonio Nielfan, sí, la Ochoa. Pues empezó ahí en un garito en Marrencalle, pues empezó a cantar, no sé qué, se ha dado a conocer, y es gay, es homosexual, pero con dinero, eso cambiará, ¿no? Y con un chale en sopelana. ¿Quién? ¿La Ochoa? Antonio, sí. Se refiere a la posición social. Sí, a la posición social. Antes sí se decía, lo que pasa es que yo aquí he conocido de posición social alta y la cosa muy complicada, ¿eh? Es decir, es verdad que en la época del franquismo se decían los señoritos que podían vivir, ¿no?, su homosexualidad más o menos ahí, y los que iban a los campos de concentración, o bueno, a esas instituciones de reclusión eran las clases más pobres, ¿no? Eso se decía. Lo que pasa es que ahora, yo creo que ahora, fíjate tú, no tanto. Yo conozco, te vuelvo a decir, he conocido gente de posición social, económicamente precaria, viviendo esto de forma muy alegre, mientras que aquel que está en una posición alta, con una familia súper alta y demás, pues está francamente machacado, ¿no?, por este asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no diría con tanta alegría la posición económica te salva de sufrir la LGTB+, la fobia, sí, el estigma, porque puede ser un factor, dependiendo además de tú si eres del super Opus Dei, ¿no?, donde ahí se reúnen muchas clases altas, ¿no?, ahí, o sea, que vas a un super colegio de super Opus Dei, que está una educación super elitista, etcétera, pues están machacado por este tema, o sea, absolutamente machacado o machacada, ¿no? Y entonces pues ahí, fíjate, el componente religioso de que no hemos mencionado, pues es Estela Marinera, también. Vale, gracias. Un placer estar contigo, Lala, y bueno, entendemos, lo has dicho tú antes, que por el sistema, ¿no?, que fuera parte del sistema, la educación que hemos recibido, las costumbres, puede ser que tengamos ciertos comportamientos un tanto inconscientes que también son formas de violencia. ¿Crees que se dan esos comportamientos inconscientes? ¿Cuáles podrían ser? Mira, sí se dan. Mira, o sea, yo creo que que todo el mundo nacemos en el prejuicio hacia la diversidad sexual y de género. O sea, nacemos. Entonces sí, hay comportamientos, claro, o sea, tú de repente cuando te encuentras con alguien cuya expresión de género no se corresponde con la que supuestamente no hemos nacido,
y entonces tiene una expresión determinada y entonces, o sea, unas pintas, ¿no? Como aquí decimos, ¿no? ¿Qué pintas tiene, ¿no? Y entonces se te va la mirada y se te vuelve a ir. Y entonces, sobre todo yo creo que aquí está funcionando en esta sociedad mucho el tema de la mirada. Mira, a mí me han comentado gente que no va a urgencias y no va a determinados espacios institucionales porque, o sea, se sienta en urgencias y entonces ve cómo se deben de codear los que trabajan en urgencias, las personas que trabajan, es, pues bueno, puede ser sin mala fe, pero cómo se asoman para verle porque, ¿no? Aquí está, ¿no? El circo de turno, ¿no? Y entonces, pues hay veces que hacemos cosas que sí que, o sea, que en el que nos retratamos, ¿no? Con esos prejuicios en los que hemos nacido, o sea, en esta sociedad que maneja la sociedad, que son sistémicos, que son estructurales y que nos tenemos que ir quitando, ¿no? ¿Cómo eso sería? ¿Cómo salimos de sí, eso? ¿no? Cuando te evitamos? dice, mira, a mí cuántas veces nos han dicho, mira, yo os respeto mucho, porque, o sea, de verdad, porque sí, no sé qué, pero ¿cómo podéis salir con esas pintas? Pero ¿cómo podéis? O sea, ¿no? Entonces yo creo que reflexionando mucho, ¿cómo salimos de ser racistas? Porque, a ver, blancos autóctonos muchas veces esas cosas que pensamos, ¿no? ¿Cómo salimos de ahí? Pues racionalizando y pensando muchas veces, o sea, yo ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué he empezado a juzgar a esta persona por cómo se ha vestido, por cómo va, por cómo lo he visto, etcétera, ¿no? ¿Por qué juzgo a esa persona? ¿Por qué de repente veo a dos chicas besándose y las estoy juzgando, ¿no? Diciendo esto, ¿por qué hacen esto aquí, tan público? Cuando no lo haces con un chico y una chica que se están besando, que lo haces con dos chicos o con dos chicas, ¿no? Entonces son cosas que esta educación en el prejuicio muchas veces nos sale muy natural y que tenemos que reflexionar, sencillamente, ¿no? Porque de repente cuando nos sentimos totalmente, ¿no? Cuando vemos dos chicas agarradas de la mano o dos chicos agarrados de la mano y hacemos así como azorados, ¿no? Como diciendo, uff, ¿no? ¿Aquí qué está pasando, no? Pues son cosas pues que sí, que son de eso, ¿no? Esos vestigios de ese prejuicio con el que nos educan. La mirada social ensucia sí. todo eso. Sí. Todo eso que... Sí, porque si os acordáis, en casa nos dijeron nunca qué bonito es ser gay, qué bonito es ser lesbiana o trans. Yo creo que no sabían. O sea, estamos deseando que seáis trans y gays y no sé, a nadie le dicen eso, ¿eh? No. Todos nacemos en familias que esperan que seamos lo que lo que dice la norma. Habrá también bibliografía, lecturas y películas que igual nos pueden ayudar también. Eso está ayudando mucho, porque ahora no hay película donde no salga de verdad, una lesbiana, un trans o gay. Eso ya sale con mucha naturalidad y series salen. Yo creo que sí ayudan a ver la cosa de una manera menos rara. Bueno, ya hay cosas que ya has dicho, eso de a veces hay personas que tienen miedo de ir a hospitales por esas miradas. Eso, hay personas del colectivo también que a sí mismas que fingen ser otra persona, que igual en los entornos laborales, ¿no? Lo normal es hablar un poco de la familia y pues que se cortan, porque el que dirán, ¿no? Ese miedo que lo tenemos o lo tienen... Todavía hay. Sí. Y no son tantos como antes, porque es verdad que, a ver, o sea, es que yo ya soy más vieja que la carracuca y en 30 años, 40 años, que a mí me alumbran de estar en este ámbito, la cosa de verdad que ha cambiado mucho. Ahora hay mucha gente que se expresa como quiere y vive como quiere, porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Y entonces ya hay leyes que son favorables, medidas antidiscriminatorias, etcétera, ¿no? Y entonces pues todo eso ayuda a que cada vez más gente pueda vivir con libertad, con mayor libertad su sexualidad y el género que quieren, ¿no? Que quieren habitar. Pero
pero sigue habiendo personas, sectores que no lo viven con esa libertad y con esa alegría, ¿no? Y entonces en esos hay entornos, sobre todo asociados a contextos muy religiosos, tanto católicos como de la Iglesia evangélica, etcétera, que en los que hay gente que todavía esconde, que todavía no habla y que se casa heterosexualmente hablando y que se odia por ser lo que es y que no consigue aceptarse y que vive de manera muy negativa su sexualidad o género. Todavía, fíjate tú, o sea, en los trabajos, por ejemplo, todavía hay mucha gente que se calla la orientación, se calla el género por el miedo y el riesgo a ser criticado, a que le pase algo o demás. En los trabajos, por ejemplo, todavía hay mucha gente que se lo calla. Entonces ahí vivimos un tomadaca en el que todavía no se vive de forma totalmente libre estas cuestiones. Cuando estamos ante una situación de una persona que ha elegido cambiar de su sexo y desde esa perspectiva biopsicosocial, ¿qué es lo que más puede afectar en el terreno psicológico, por ejemplo, en la parte sociosanitaria? ¿Cómo se le acompaña también a esa persona? A ver, yo aquí, mira, casi el 50 o no más % de gente que yo acompaño es gente trans. Es decir, es gente que siendo designada al nacer de un género, pues con el transcurso del tiempo dice que no pertenece a ese género o que incluso pues bueno, se reconoce como no binaria. Entonces, aquí, o sea, ¿cómo afecta todo eso? A ver, el tema de hormonas, el tema más médico, que tiene que ver con el mundo trans, pues bueno, a nivel general, ¿cómo nos está afectando los recortes de Osakidetza? ¿No? Lo estamos, o sea, las listas de espera, etcétera, etcétera, pues eso también está afectando a este ámbito. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues habrá que luchar por recuperar una sanidad pública digna, ¿no? Para todo el mundo. Yo creo que el tema de lo trans es que socialmente hablando hay un enfoque con el que se piensa a las personas trans que han nacido en el cuerpo equivocado. ¿No? Entonces, claro, normalmente la gente piensa que las personas trans han nacido en un cuerpo equivocado y que entonces lo que quieren hacer es pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, tanto físicamente como, ¿no? Como, iba a decir psíquicamente. Claro, y que han nacido en un cuerpo equivocado. Yo creo que lo que más afecta a las personas trans es esa noción que tenemos la sociedad, porque nadie en realidad nace en un cuerpo equivocado, o sea, nacemos en el cuerpo que nacemos. Nadie nace. O sea, que esa expresión está mal dicha. No, esa expresión sí, yo creo que está mal pensada y mal dicha, porque nadie nace en el cuerpo que no es suyo, o sea, todo el mundo nace en el cuerpo que es suyo. Otra cosa es luego las interpretaciones que la gente hacemos de esos cuerpos, ¿no? Entonces, como en esta sociedad nos da por decir, en función de los genitales, eres hombre o eres mujer y te tienes que quedar ahí, pues entonces no se tiene en cuenta que las personas también varían en el género. Que las personas, tanto como en la sexualidad, también se varían en el género y que no se quedan en el género asignado, que muchas no se quedan en el género asignado. Esa es una cuestión, y luego otra cuestión que pensamos la sociedad es que si tú no estás y no te quedas en el género asignado al nacer, entonces te tienes que operar y te tienes que hormonar. Y para muchas personas trans, porque eso yo lo constato de verdad día tras día, y después de hablar con más de 400, 500 personas trans a lo largo de todos los años, pues claro, esa presión social
para hormonarse, para hacerse el cambio de la reasignación de género, etcétera. Pues la verdad es que es bastante molesta porque no todas las personas trans quieren ni hormonarse ni hacerse la operación de reasignación de género. Pensaba que querían ellas, ¿no? claro. ¿Qué va? Bueno, va, es lo que va. nos han dicho, claro. Claro, es el discurso social, Claro. y es lo que pensamos. Y entonces, una de las cuestiones que más les incomoda son las preguntitas estas. Y entonces, ¿qué día? ¿Te has operado? Ya. Y entonces, ¿te has hormonado? Porque muchas no se hormonan. ¿Por qué? ¿Por qué se van a hormonar? Ya. Y operar, ¿por qué se van a tener que operar? Y sobre todo, las nuevas generaciones de personas trans, infancia y adolescencia, cada vez están poniendo más en cuestión esto. Lo de tener ¿no? que operarse. Lo de tener que operarse, tener que pasar por quirófano, y tener que hormonarse, venga, toda la vida, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes que, que transformar tu carcasa, ¿no? La carcasa. Sí. Referente a lo que dices también, por ejemplo, en el plano administrativo, un DNI no pone persona trans, ¿no? No, solamente y desgraciadamente pone varón y hembra. Varón y hembra, eso tiene que decir en el plano varón y hembra, administrativo que es una de las cuestiones que el movimiento LGTBIQ+ estamos pidiendo, que se quite eso del DNI. Que se quite eso porque, en fin, no sé qué importancia puede tener, ninguna. ¿no? Que alguien... Como si antes ¿no? lo de casados. En el carnet de conducir no pone. No. Es cierto. No pone. Y entonces, pues bueno, oye, esa es una cuestión. Esa es una cuestión. Y ya me he perdido, ¿vale? No, pero la idea fundamental es que hay que romper con esa cosa de que es que la persona trans lo que quiere en última instancia es hormonarse y operarse. Ya. O sea que el que Pero, yo nazco mujer pero me siento hombre, ¿no? Eso es y lo puedes que estar, y y te yo puedes puedo quedar seguir así, porque Te quiero puedes, porque seguir además así. tenemos una ley que se rige por un principio que es la autodeterminación de género, que ya lo habéis oído, seguro. Que no exige que nadie se cambie, o sea, tú te puedes llamar Mariana Concha, ir al registro, decir, yo me siento mujer, y no tienes por qué hormonarte, ni operar, ni pasar por el quirófano, no tienes por qué, es que no hay por qué, no exige. Antes las leyes exigían, para cambiarte de nombre tienes que tener 2 años de hormonación, y mucho antes exigían, para cambiarte de nombre tienes que haberte incluso hasta operado. Pero las leyes han ido eliminando esos requisitos, y ahora por el principio de autodeterminación de género, si yo me siento mañana hombre, voy, me cambio y no me tiene nadie por qué exigir que hormono, y la ley lo permite. La ley lo permite. Siempre que quieras lo puedes hacer. Claro. Sí. Vale. Sí, hombre, lo puedes hacer una vez y luego si quieres deshacer el tema, hay un periodo en el que te hacen esperar también, pero bueno, sí, sería posible, sí. Vale. Bueno, ¿crees que las políticas de sensibilización que se están llevando a cabo están siendo adecuadas? Es que ¿sabes qué pasa? Es que no hay muchas. Es que es lo que le decimos a las instituciones, a las administraciones, que tendrían que hacer políticas de sensibilización y concienciación un poquito fuertes, amplias y, no sé, con cierta continuidad. Aquí en el Ayuntamiento de Bilbao, está el 28J, parece que tiramos todo la casa por la ventana, ¿no? De actos y demás, con ese arro que organizan, y después el resto del año... Y hay que hacer mucha concienciación, sobre todo en el terreno de los mayores, en el terreno de los jóvenes, hay que hacer mucha concienciación. La diversidad sexual y de género tendría que entrar en todos los ámbitos sociales, y no está entrando en el terreno de la exclusión social, etcétera. No está entrando. Porque pobres también hay pobres LGTBI y no entra. Entonces hay que hacer concienciación a muchos niveles, y no se está haciendo, No hay campañas fuertes. No está, ¿no? Yo no sé, os digo, ¿qué campaña os acordáis del ayuntamiento? ¿Había más antes que ahora? No, tampoco, es que no ha habido. Vale. No ha habido. No, porque igual ha habido unos años que se movía más y luego ha parado.
No, cuando explota un caso, como Sí, el de sí. Sofía Carla ahora mismo, Ah, ¿no? sí, sí. Y de repente no sé qué, y parece que todo... Ya. Bueno, algunas preguntas para aclarar algún concepto. ¿Hay alguna diferencia entre persona no binaria y de género fluido o es lo mismo? Pues fíjate, Teo, o sea, habéis topado aquí con alguien que es muy poco de conceptos. O sea, yo. Y yo soy poco de conceptos. Yo os lo explico. Este mundo, a ver, yo cuando empecé en el terreno hace ya una tacada de años, la cosa era LG, era lesbianas y gays, hace como 40 años, en los años 80. Y claro, y se han ido añadiendo letras, LG, LGT, LGTB, LGTBI, LGTK, LGTKA+, en fin, ¿no? Esto es como un sin, ¿no? Venga añadiendo letras, ¿no? Entonces estamos en un campo que es muy diverso, es muy dinámico y es muy cambiante. ¿No? Y entonces, pues dentro de esta diversidad sexual y de género, pues siempre hay gente que sale y que dice, oye, pues yo pues me identifico con, pues vale, no binario y de género fluido, pero es que hay gente que se identifica de mi género, de género neutro, transgéneros, transexual, trans, en fin. Yo lo que creo que en este terreno del género lo que tendríamos que hablar es de diversidad de género. Entonces, eres hombre, eres mujer, eres trans, eres de mi género, pues hay gente que tal, eres transgénero, eres no binaria, eres de género fluido, de género neutro, no sé qué. Y entonces, lo que tendríamos que pensar es que hay una diversidad de género que es muy grande, y que la gente, pues nos colocamos en muchas posiciones. Hay gente que son hombres y dentro de las gentes hombres hay mucha variedad de cómo la gente se lee como hombre, mujeres lo mismo. Hay gente que no, o sea, que no quiere ser ni hombre ni mujer, que es gente no binaria, que eso es lo que significa. Dentro de la gente no binaria hay cantidad de expresiones, cantidad de manera de vivir eso, etcétera, ¿no? O sea, hay mucho requete merengue que se resume todo en que hay mucha diversidad de género. Y yo creo que el género ahora mismo tendríamos que percibirlo como la sexualidad, como algo, y esto, pues bueno, os va a parecer raro porque nosotras hemos crecido en la creencia de que el género es algo estático. Hombre y mujer no se pueden cambiar porque como nacemos tan, ¿no? Pero bueno, pues no. El género es un constructo, es algo que, o sea, un vocablo, hombre-mujer, que elaboramos a través de nuestro cuerpo, de nuestra expresión. O sea, que elaboramos, o sea, que hacemos a través de nuestro cuerpo. Entonces, a ver, si yo os pregunto, ¿tú eres la misma mujer que cuando tenías 7 años? ¿A que no? ¿Tú? ¿Y tú eres el mismo hombre? ¿Sois los mismos hombres que hace 7 años? Habéis permutado el género, lo habéis cambiado. O sea, y desde este punto de vista sois personas bastante cercanas también a lo trans. O sea, lo que hacen las personas trans, que es de pronto plantearse el género. A ver, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién se ha quedado con el género asignado? O sea, si yo me tengo que quedar, me muero, a mí me da algo. O sea, yo mujer me muero, o sea, como mi madre, con hijos, venga, o sea, en casa, con la pata quebrada. Nos morimos, literalmente hablando, no trabajamos. Y vosotros, pues no sé, yendo a cazar. ¿Y quién se cree esos modelos de hombre? Entonces pues hemos tenido que, todo el mundo nos hemos tenido que cuestionar el género. Y el género es cambiable porque es muy dinámico, etcétera. Lo que hacen las personas trans, hombre, es más llamativo porque van de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y venga, o no binario, o no. Pero esos trasvases lo hacemos mucha gente, ¿eh? O sea lo de cuestionarnos. Una actualización, más suave, más amable. Sí, estamos constantemente. Entonces el género no es algo que es estático, sino que cambia, que es dinámico, que es muy dinámico, como la sexualidad, ¿eh?
a través de la vida. Y yo creo que así tendríamos que percibir. Y entonces, ¿qué no binario con respecto a los géneros fluidos? Pues me imagino que habrá diferencias, como tú siendo hombre, diferencia de tú siendo hombre. Seguro que os percibís de manera diferente, ¿no? ¿Eso es lo importante? Pues igual no. Igual lo importante es que vivimos en una diversidad de género. Y que en esa diversidad de género pues nos tenemos que respetar y que todas las personas tenemos derecho a habitar el género que queramos y a expresarlo como queremos, como queremos. Igual eso es lo importante. Y muchas veces venga concepto, venga, y es diferente. Y hay una pregunta transexual, transgénero. Os voy a contestar de la misma manera. Sí. Pero bueno, me toca a mí y a sí. En las personas intersexuales imperan más un sexo de otro. Si es así, ¿esto puede determinar su orientación sexual? A ver, es una pregunta que tiene tela, que tiene tela. A ver, hasta el mismo criterio de intersexualidad, ¿vale? A ver, hay en la otra habitación hay autores, no sé si conocéis a Butler, si conocéis a Faustin Sterling, si habéis leído algo de cuerpos sexuados, etcétera. Hay más gente que en estos últimos años ha elaborado una teoría sobre la intersexualidad que no se resume a la existencia de dos sexos, porque, la naturaleza nos ha dotado a las personas de más de dos sexos. Faustin Sterling, una autora muy reconocida en este ámbito, dice pues hasta 5. Y además dice, no os hagáis nunca un examen muy genético, porque no vaya a ser que descubran que no sois exactamente hombres como pensabais, o mujeres. Con esto, ¿qué os quiero decir? O sea, que la naturaleza, a lo que hemos llamado intersexualidad, hermafroditismo, etcétera, etcétera, pues claro, la naturaleza es diversa porque nacemos con muchas configuraciones sexuales, parece ser que nacemos, pero la sociedad la enmarca en dos sexos. Dos sexos para poder adjuntar dos géneros, asignar dos géneros y tan contentas todas. Venga. ¿No? Y entonces hay más que dos sexos. Entonces, ¿qué predomina? Pues yo, fíjate tú, lo que sí sé que a las personas intersexuales no se les ha dejado hablar nunca y con ellas se ha cometido atrocidades, porque cuando nacían personas con genitalidad indeterminada, esa genitalidad que no se podía determinar de forma tan clara, ¿no? De manera que, venga, esta va para hombre, este va para mujer, etcétera, ¿no? Que no se podía determinar, lo que hacía la medicina era considerar una especie de monstruos a la gente que nacía con genitalidad no tan clara y operar muchas veces de inmediato, ¿no? Sí. Para reducir el clítoris, para aumentarlo, para determinar el género. Entonces, venga, de aquí podemos sacar un hombrecito, venga, pues hombrecito, no sé qué. Y han hecho auténticas barbaridades. Y una de las primeras reivindicaciones de los movimientos de personas intersexuales ha sido que se les deje en paz. Que no se les haga operaciones que han sido totalmente gratuitas. O sea, gratuitas desde el punto de vista médico, etcétera, ¿no? Algunas igual sí, porque hay gente que ha nacido, pues bueno, con alguna, y que ha necesitado cierta operación, pero las menos de los cientos de personas intersexuales que nacen al año, ¿no? Entonces, que se les deje en paz. Y ahora las leyes, pues sí que están protegiendo ese aspecto, y que médicamente a la gente se les deje crecer con el sexo que han nacido. Perdona, ¿lo del clítoris aumentar y disminuir?
Eso por la propia configuración de... ¿Por qué? De la genitalidad, porque ven ahí una genitalidad que no es ni pene ni clítoris y demás, y entonces ahí tienen que... O sea, entonces tienen que intervenir. La medicina se ha creído que tiene que intervenir para ajustarlo a medidas, a medidas totalmente gratuitas, o sea... de lo que se supone que tiene que ser un clítoris, un pene, etcétera, etcétera. Y eso sí que han hecho durante muchos años esto. Entonces la gente, las personas intersexuales han dicho, por favor, o sea, que no se haga, que se deje de hacer este tipo de atrocidades. Y que a la gente, mira, en Francia, oye, en Alemania y en otros países hay declarado un género neutro precisamente para las personas intersexuales, para que no se les asigne ni siquiera un género, y con el paso del tiempo ellas puedan decidir sobre su cuerpo, su género, etcétera, y su orientación. Es que yo pensaba que al que lo operaban era el que tenía vagina y pene. Uno más... Yo ahí no te sé de... Lo del clítoris no tenía ni... No lo había oído nunca. Ya, sí. Lo de eso, un clítoris más grande, más pequeño, y ellos cogían y a la poscorto. Con unas medidas totalmente sui generis, y entonces si esto no va... no tiene estas medidas, pues ahora cortamos y eso es lo que siempre se les ha hecho a los cuerpos intersexuales, ¿no? Y entonces, pues ya creo que esas prácticas médicas en este país ya no son legales, ya no se pueden hacer. Es decir, ya no pueden aterrorizar a padres y madres, irles y decirles, les ha nacido una especie de monstruo indeterminado, una genitalidad indeterminada, y entonces es como un monstruo y hay que intervenir enseguida, ¿no? Y entonces los padres y madres, médicamente, así. O sea, yo he conocido historias muy fuertes con ese tema, muy fuertes, pero fuertes. O sea, y aquí la intersexualidad pues ha estado muy mal vivida, sí. Muy mal. Mucho tabú, secretismo, etcétera. Y con eso hay que cortarlo. Levanto, ya vamos acabando. Actualmente se está valorando alguna letra más de las letras LGTBIQ+ en cuanto a la diversidad de género y orientación sexual. Pues bueno, LGTBIQA+ ahora mismo. A de asexual. ¿Qué es asexual? Pues asexual, a ver, por personas que yo les he preguntado y que me han dicho, es que no surge mucho el deseo, pero igual me estoy equivocando, que no surge mucho el deseo sexual, y entonces pues bueno, no tiene muchas relaciones sexuales, surge la afectividad, sí, pero no el deseo sexual. Que es lo que la última a la que yo le pregunté, la última persona. Igual esa definición ha variado, que las cosas siempre varían. Yo no quiero meter aquí la pata, pero yo de la última que le pregunté. No es que no surja la necesidad de afecto hacia otra persona, pero sino lo que no surge es el deseo sexual. Bueno, esta pregunta, nos olvidamos de los conceptos, ¿no? Que has dicho tú que no tienen la importancia. No, yo no soy muy de conceptos. Vamos a hablar de personas trans, ¿no? Sería interesante que nos relatases un poco cómo es la vida de una persona trans en cuanto, por ejemplo, el mercado laboral, las aspiraciones de futuro, un poco las relaciones también, si les cuesta también encontrar a alguna persona, pareja. ¿Cómo están viviendo a día de hoy eso, lo que es el mercado laboral y las relaciones y también las amistades, ¿no? Porque igual hasta incluso... Sí, mira, aquí lo mejor es que hubiera una persona transexual. De hecho, allí en esa puerta hay una persona trans que lo podría comentar. Es que la verdad es que no hay muchos estudios de personas, o sea, laborales y de las condiciones en las que viven ahora mismo, estudios que sean así un poquito serios. Yo voy a hablar de lo que conozco aquí. A ver, hay momentos que son más difíciles para las personas trans, que es el momento de la transición. Entonces, igual ahí, en ese momento, si no tienen trabajo, pues es más difícil, tiene más difícil la búsqueda y el tema del trabajo. Yo he conocido que cuando tienen trabajo, etcétera, y han planteado el tema,
y que han cambiado, y entonces yo transiciono y entonces me hormono y generalmente paso al otro género, de hombre a mujer o de mujer a hombre, pues no han perdido el trabajo. Yo es lo que conozco de aquí, de todo lo que veo. Influyen muchas variantes más que ser trans, o sea, el tema de ser migrante, de no ser de este país y no tener papeles, estar de forma legal y no poder, y que nadie te contrate, no poder hacer que nadie, porque no puedes trabajar, no tienes derecho y permiso del trabajo. Eso influye muchas veces más que el ser trans o no ser trans, ¿vale? O sea, que hay factores pero bueno, con el tema del trabajo, yo creo que el tema trans ha cambiado mucho en estos últimos años. Yo creo que nos tenemos que dejar de imaginar a esa persona totalmente marginada, excluida, sufriente, etcétera, que se dedica a la prostitución, esa imagen que todo el mundo tenemos. Yo creo que eso existe, es un sector, pero yo creo que no es lo que define ahora mismo la vida de las personas trans. Muchas personas trans ahora son muy jóvenes, estudiantes, estudiando carreras y con aspiración a estar en muchas partes de esta sociedad. Y entonces yo creo que ese panorama ha cambiado. Ahora hay que hablar de una situación trans, de gente que, por ejemplo, de África, de Latinoamérica, además, de personas trans adultas, que sí que es verdad que tienen muy difícil y pueden estar en el mundo de la prostitución, pero hay que hablar también de una amplia variedad, o sea, amplia conjunto de personas que son trans y que están haciendo unas vidas muy normalizadas, muy normalitas en lo que respecta a sus estudios, sus relaciones, sus amistades, los amores que viven, las familias que conforman, etcétera. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo es lo que diría, o sea, que es mucho más diversa de lo que muchas veces decimos, ¡ay, es trans, pobre, lo que ha sufrido! ¿No? Y entonces nos imaginamos a alguien totalmente, ¿no?, excluido socialmente en la calle y haciendo la esquina en la calle, más o menos. Yo creo que eso hay que variarlo. Ahora es gente que clínicamente y médicamente, si se quiere hormonar, lo puede hacer, con facilidades para el cambio de nombre, cosa que no existía hace 20 o 30 años, que era muy complicado la asistencia trans por las trabas legales que la gente tenía para cambiar el nombre, para vivir como querían y demás, pero ahora esas trabas legales ya no existen, ¿no? Y entonces, ¿hay estigma? ¿Hay transfobia? Sí, pero eso no evita que haya muchas personas trans que están haciendo sus vidas. Yo me refería más en el mercado laboral, no en sentido de cuando puede enviar una persona trans un currículum y le hacen una entrevista, a ver si igual las empresas, pues por lo que dices tú, por los prejuicios, pueden echarse para atrás, no coger a esas personas, porque sí que realmente yo no veo a tantas personas trans, no hablamos de la calle, la prostitución, sí que puedes ver en una peluquería, en un salón de belleza, pero no veo tantas personas trans, por ejemplo, de dependientes en una óptica o... Aquí en Bilbao, por ejemplo, no veo prácticamente personas o trabajando en una oficina o... Bueno, que sí habrá, pero... Sí, que tú te percates, tú te percates de que sean personas trans. Claro, a ver, hay muchas personas trans trabajando. Sí que es verdad que las estadísticas es que tienen un plus, o sea, más de paro, ¿no? Pues, o sea, un plus muy alto, un 40%, etcétera. Y sí que es verdad que igual habría que poner en marcha medidas especiales para... que ya están, o sea, que ya hay plus para las empresas, si contratan personas trans ya tienen plus y demás. Sí que es verdad, o sea, depende, sí, siempre es susceptible de que te encuentres con unas empresas que son transfobas y que entonces van a tener ese criterio de sí. Eso lo comentan. No tanto. Y sí que es verdad que cuando están en un proceso de transición es mucho más difícil la contratación. Pero cuando están ya embarcadas estas personas, ya tienen un trabajo, etcétera, y plantean un proceso de transición, de cambio, no están siendo despedidas. Y entonces yo conozco personas trans, informáticas hay muchas.
O sea, en servicios, en este tipo de trabajos. Hay muchas, yo conozco en las basuras, mujeres trans, y ahora mismo... Sí que es cierto que lo que tú nos has comentado es la importancia de poner el foco también en los determinantes sociales que acompañan a esta persona, es decir, el ser mujer, el ser negra, el ser migrada, otro tipo de condicionantes que afectarían ya no tanto la transición, sino su condición concretamente, ¿no? O tener una edad mayor de 45, de 50, es decir, ser mayor, eso ya. Sí, yo aquí pues viendo muchas mujeres trans, o sea, muchas personas trans latinas, ¿no? Y de África también. Y bueno, es verdad que muchas están cobrando la RGI y demás, y gracias a eso pueden seguir, pues bueno, subsistiendo, pero otras se forman, van a cursos de Lanbide y se forman y encuentran trabajo, Sí, porque, pues bueno, residencias, etcétera. Es decir, que a verlas las hay. Es verdad que también, el número de personas trans tampoco es tanto, porque igual ahí cuando salen a la sociedad se diluyen más, ¿no? Y entonces igual por eso no las vemos tanto. No las vemos tanto y no son tan, Y luego, claro, una persona trans no es tan a veces no es tan llamativa como no la estamos imaginando. Claro, como lo que vemos en la televisión. Como lo que vemos en la televisión, como la Carla Sofía, etcétera, ¿no? Que son mujeres muy voluptuosas y no sé qué, que va, hay cosas muy normalitas. Sí, hay cosas muy normalitas en las cuales puede ser que tú no te estés percatando. Claro. Sí, sí. Ay, pues, me está encantando porque lo estás poniendo todo muy positivo y como... Bueno, yo soy muy positiva. Sí. Esto no quita que haya LGTBofobia y que tengamos que estar ojo a visor porque todo es susceptible de ir a peor. Pero claro, yo es que tengo ya muchos años y he vivido los años 80, sé lo que es bueno, y también el franquismo. Parte de mi historia ha sido el franquismo con la OMS. Yo he sido enferma de unos cuantos años y entonces he vivido situaciones peores. Y creo que los de ahora no son los peores años, No son los peores, Todavía queda. Por eso, todavía queda por conseguir cosas y hay que seguir luchando, pero que no nos quiten lo bailado, porque creo que tenemos, yo creo que hay ventana social, hay oportunidades sociales para que la gente pues vivamos con cierta alegría nuestra sexualidad y nuestro género. La hay, ¿vale? Esto no quita que no haya fobia y que no haya prejuicios. Pues ya no sé, porque no sé si hacer la última pregunta o ya... ¿Por qué no? Sí. No sé, como porque queráis, Era como una duda que salía, ¿no? Igual tú, es que no sé si tiene mucho sentido... Sí, habla, sí. Si hay personas que conoces, ¿no? De reasignación de sexo que luego se han arrepentido. El tema ese. Sí, fíjate tú. Mira, a ver, yo os voy a dar una visión un poquito diferente. El proceso de transición, claro, ¿cómo nos lo imaginamos también socialmente? Mira, esta persona empieza aquí, ¿no? Tipo muy médico, su hormona no sé qué, y ya acaba cuando ya aparece ya un hombre. Empieza como mujer y venga, ya aparece un hombre y ya acaba el proceso de transición. Y nos lo imaginamos que acaba. Pues no acaba. A ver, si en los que estamos aquí, el proceso de cuestionarnos todo el rato el género, cómo somos de mujeres, no sé qué, los hombres, ¿no? Estamos todo el rato cuestionando eso. Las personas trans también siguen cuestionándose el género y siguen, porque es algo vivo en las personas, es un proceso cambiante, ¿no? Entonces los procesos de transición son muy dinámicos, cambiantes, son dinámicos, fluidos, y así hay que percibirlos. Y entonces, a ver, yo no llamaría arrepentimiento a alguien que, asignada mujer
Y entonces, pues bueno, joder, es que lo estoy poniendo en duda, venga, me defino como hombre trans, ¿no? Durante un periodo de su vida, en ese proceso de transición. Y entonces, hombre trans, y sigue pensando sobre su género, sigue reflexionando, y dice, pues mira, no hombre trans ahora, me defino más como no binario porque es la palabra que más a gusto me encuentro, ¿no? Y entonces pues es un proceso como de transición, de cambio, de fluidez, etcétera, con respecto de la persona con respecto a su propio género, porque nunca es estático. Y os puedo decir, empiezo como mujer, sigo como hombre trans y, oye, mira, es que me he dado cuenta pues que tengo una feminidad ahí que está pendiente y no sé qué, pues mira, quiero vivir ahora como mujer. Eso no es un arrepentimiento, no es una vuelta atrás, porque la mujer que tenemos en este proceso de transición, esta mujer de aquí, no es la misma mujer que empezó aquí. No sé si me explico bien. Es otra mujer, con otros planteamientos diferentes. Entonces, y el proceso sigue. Entonces, el proceso de transición, no hay arrepentimientos, no hay vueltas atrás. Esto es un proceso de pim, 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 y que la persona va reflexionando sobre su género. Entonces, por eso a mí me parece muy injusto llamarle arrepentimiento, llamarles que eran como les están llamando en la unidad de género de cruces, que les están llamando falsos positivos. ¿En la dónde? En la unidad de género de cruces es la unidad a donde van las personas trans a solicitar hormonación y solicitar la operación de reasignación de género. Y entonces pues les llaman falsos positivos, ha habido un mal diagnóstico, etcétera. Yo no creo en esas historias. Yo creo que la gente reflexiona y va cambiando, porque tiene derecho a cambiar. Tenemos el derecho. Y además yo creo que hay una pauta, siempre desde el respeto, siempre tenemos el derecho a vivir el género como queramos a lo largo de nuestras vidas vitales y nuestras etapas vitales. O sea, yo creo que tendríamos que tener ese derecho a cambiar. Y luego yo quisiera decir también, o sea, a mí lo que me parece injusto es que para la transexualidad, para las personas trans, solamente hay un planteamiento médico. O sea, que lo único que tengan enfrente es la hormonación y las operaciones. Yo creo que tendría que haber un planteamiento psicosocial, de transición social, donde la persona igual, en este proceso de que cambia, de fluidez y demás, pues igual dices, oye, pues no te sometas a operaciones tan cruentas como son las de reasignación de género, que son operaciones que no son baladí. Pues igual la persona dice, porque además son cambios y transformaciones que no tienen vuelta atrás, eso sí que no tiene vuelta atrás. Sí. Es decir, que si tú te has quitado el útero, como pasa, ¿no? Sí. Y entonces has vuelto de repente a tu feminidad a ser mujer, dices, pues que yo quería tener criaturas, pero tú cuando eras hombre te has quitado el útero. A mí eso sí que me parece que tendría que ser, por la unidad de género de cruces y por las instituciones, tendrían que ser abordadas de otra manera. Y haber recursos, espacios de carácter psicosocial para que la gente se pensara las cosas y pudiera tener espacio para hablar y pensar con más tranquilidad lo que quiere hacer y dejar de hacer, porque lo que lleva a la presión social de la hormonación y de la operación, que la gente, hay veces que tiene que ser muy rápido, que la gente no lo piensa, ¿no? Y no lo piensa muchas veces. Y entonces tiene que haber espacios de reflexión, que la gente no debería haber, yo creo que como en todo, en salud mental y en todo, un trabajo de psicología y psicoterapia, por ejemplo, que haya un proceso de trabajo, de búsqueda y trabajo interno similar, que es lo que no hay, ¿no? En salud mental no hay nada de eso. Claro, ¿no? Porque en salud mental, ¿no? Que te dan las pastillas y no se crean los espacios para que la gente hable y reconfigure el bolo de otra manera y entonces hable, ¿no? Y tienes que pagarlo.
Porque claro, porque si vas al psicólogo de la seguridad social, venga dentro de 8 meses. Sí. Es que yo dentro de 8 meses igual me tiro por la ventana, o sea, tengo una depresión que ¿no? Pues igual, o sea, faltan espacios de carácter psicosocial con mucha peña, no solamente psicólogos, médicos y demás, trabajadores sociales, gente normal de la calle, en fin, padres, madres, familia, etcétera, donde se pueda reflexionar sobre todo esto. Me acuerdo hace unos años veníamos, vivía en Recalde, estaba en Visitegui, pero era un piso más abierto, y veníamos como a la casa cuna que hay en Mazarredo, sí, cantidad de niños esperando ser adoptados. Como la que había, la casa cuna que había en Mazarredo, que ahora es un hotel o no sé si... Cantidad de niños siendo adoptados, y me pregunto yo, hay parejas que tienen dificultad en tener niños, el tema de la adopción, cómo no se facilita más. Sí. Pero eso ya, pero aquí no hay traba, ¿eh? O sea, aquí el tema de la homosexualidad no es una traba para adoptar o no, el tema es la falta de criaturas, y que mucha gente lo que quiere son criaturas pequeñas, y entonces nadie adopta a nadie de 7 años, ¿no? Es el concepto que tenemos, y que luego queremos tener nuestras propias criaturas, biológicamente hablando, y eso ya pues, y que eso por ejemplo habría que trabajarlo un poquillo más, ¿no? El tema de la adopción, yo creo que hay muchas criaturas que necesitan una oportunidad, ¿no? Y que están ahí más, pues bueno, para quienes quieren ser padres y madres, ¿eh? Yo... Perfecto, Lala, pues que ricasco, muchísimas gracias oye, por el espacio, por las reflexiones. Yo creo que nos llevamos muchas preguntas para seguir analizando y para seguir reflexionando sobre un tema. Y cosas que no sabíamos, yo por lo menos no, que no me había planteado cosas que ella ha dicho. Bueno, otro paradigma, mira, lo has dicho muy bien, porque es que aquí yo lo que aplico es otro paradigma. Lo has dicho, que a mí me parece más amable, que el médico. Es más amable, sí. Para muchas cosas, ¿eh? Sí. Además nos lo has explicado súper sencillo, fácil. Lo que ocurre es que hegemónicamente este paradigma que dices tú, que es muy interesante, ¿no? Que tienes tú, no es el que ahora mismo no es el hegemónico, no, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, entonces, sí, ya lo sabemos. Es el más difícil. Es el más difícil de trabajar, ¿eh? Es el más difícil, sí. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Vale.